domingo 8 de septiembre de 2024. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, y por ahí me entero que algunos ven mis prédicas en otros lados, por eso quiero ubicarlos. Estamos aquí en una iglesia evangélica y nosotros somos espirituales, ¿no? Amén, dijo alguno. Muy bueno. Entonces, el tema de mi prédica en esta mañana iba a ser la misma de esta noche, así que por las dudas te aviso. Menos mal que me avisaste, pastor. Bueno, en fin. Y se denomina entendiendo lo espiritual, o podría denominarse entendemos lo espiritual. Cualquiera de las dos formas. Después Eduardo se va a encargar de ponerla cualquiera de las dos formas. Quiero que vean esta foto que vamos a proyectar ahí. Ahí les presento a ese señor. Se llama Miguel Alcubierre, es un mexicano y es uno de los físicos más importantes de la actualidad. Hay dos físicos latinoamericanos muy importantes de altísimo nivel. Uno es Miguel Alcubierre, al que voy a hacer referencia, y el otro es un argentino que se llama Javier Maldacena. Los dos han elaborado unas teorías que han asombrado a todo el mundo de la ciencia física. Este señor Alcubierre, en el año 1994, muy joven él, siendo muy joven, elabora una teoría para viajar por el espacio, para viajar por el universo que asombró a todo el mundo. No voy a entrar en detalle, pero la verdad que de ahí aparecieron muchas películas de ciencia ficción que hablan de la velocidad warp y todo ese tipo de cosas para viajar a las estrellas, por ahí. No es tan sencillo. Y él elabora una teoría. Ahí está la teoría. Asombró a todo el mundo. Es un gran divulgador, Miguel Alcubierre, un gran divulgador, un hombre de una gran simpatía, de una gran sencillez, capaz de explicar a un público que no entiende mucho algunas cosas que son realmente muy abstrusas, muy difíciles de entender de la física. Y él en una de sus alocuciones, en una de sus conferencias, yo he visto una que él ha dado en España, cuenta lo siguiente, hablando acerca de los grandes desafíos que tiene la física moderna. Dice, bueno, uno de los desafíos es el que les voy a contar ahora. Y empieza relatando una anécdota. En los años 90 un grupo de físicos estaba midiendo la expansión del universo. Ya en los años 20, 1920, por ahí un famoso astrónomo norteamericano llamado Edwin Hubble, haciendo mediciones, dice, pero el universo se está expandiendo. Es como si fuera una explosión y se está expandiendo. Interesante, de ahí viene, bueno, si se expande, ¿desde dónde? Dicen los físicos. Y porque estaba concentrado en una época. Y ahí aparece la teoría del Big Bang. Muy bien, estos estaban viendo el tema de la expansión del universo y presuponían ellos lo siguiente. Bueno, pero el universo está formado por materia, la materia tiende a juntarse. En algún momento esa expansión se debe detener y debe volver la contracción. Debe haber una contracción del universo, estaba hablando. Muy bien. Estos físicos en los años 90 estaban realizando algunas investigaciones porque se habían fabricado, por decir, algunos telescopios muy grandes y muy poderosos, y con esto sí podían estudiar el evento. Con los viejos telescopios no podían. Y comienzan a estudiar el universo y la expansión del universo con la hipótesis de que
se iría frenando. Pero hacen sus mediciones, hacen sus cálculos, trabajan bastante tiempo, por ahí algunos años, y llegan a la conclusión de que parece ser que el universo no se está frenando, sino que se está acelerando en su expansión. Es decir, las galaxias se alejan unas de otras cada vez con mayor velocidad. El resultado no les gustó, y archivaron esas conclusiones, no las divulgaron porque entendieron que habían cometido errores en esa investigación. Y vuelven de nuevo a hacer lo mismo desde el principio y resulta que les vuelve a dar el mismo resultado. El universo se está expandiendo y cada vez más aceleradamente. Las galaxias, en realidad lo que dicen, lo que en realidad es que el universo se estira, el espacio se estira. Interesante, es como un elástico. Nosotros agarramos un elástico y hacemos dos marquitas en el elástico y no es que corremos una marca de la otra, sino que al elástico lo estiramos, entonces las dos marcas se alejan. Eso es lo que está pasando con el universo. El universo es como una especie de chicle, de goma, el espacio, cosa difícil de entender. Pero bueno, finalmente esto los asombra mucho, los espanta un poco y siguen la investigación y comienzan a entender y van llegando a la conclusión de que debe existir una materia y una energía que no conocen y a la cual por no conocerla y por no poder verla la llamaron materia y energía oscura. Usted puede googlearlo, eso, materia y energía oscura. ¿Qué sería la causante de esta aceleración que el universo se expanda? La materia que nosotros conocemos tiende a juntarse. Pero resulta que no saben lo que es, la llaman oscura porque no la pueden ver, no pueden medir, pero sí pueden medir el efecto de esa materia y de esa energía oscura y compararla con la materia que nosotros conocemos. Esto que nosotros conocemos, la materia que conocemos, la energía que conocemos. Las estrellas, los planetas, las galaxias, todo eso. Todo eso está formado por átomos, nosotros mismos, está toda esta familia, la materia que conocemos está formada por átomos, por partículas, pero dicen, pero esta no, esta es otra cosa. Esto está hecho de otra cosa, ¿de qué? No sabemos. Pero compone el 96% del universo está hecho de esto, solamente el 4%, miren que el universo es grande, solamente el 4% está hecho de la materia y de la energía que nosotros conocemos. Fue un descubrimiento extraordinario y muy golpeante, inclusive para los mismos físicos. No entienden, no saben, no tienen idea de lo que es. No lo pueden medir, no lo pueden ver. No pueden hacer ecuaciones con eso, no pueden hacer nada. Y es el 96% del universo. Solamente pueden ver algunos de sus efectos. Esto es otra cosa, dice Alcubierre en su... Esto es otra cosa, no sabemos qué es. Es otra cosa. Qué interesante. No se puede ver, no se puede medir. Pero es lo más vasto, lo que más abunda. Bueno, esto me ha dado un pie muy interesante, para hablar acerca del mundo espiritual. Les quiero decir que el mundo espiritual es un mundo más vasto, más grande y más potente que el mundo material. ¿Y de dónde sacaste eso, pastor? ¿Que hiciste medición? No.
justamente este asunto de la energía oscura y la materia oscura. Yo no digo que esto sea el mundo espiritual, pero lo comparo. ¿Acaso el Señor Jesucristo no tomaba elementos de la naturaleza para explicar cuestiones espirituales? Bueno, yo trato de hacer lo mismo con este asunto. Y quiero hacer una comparación. Para que entendamos lo que significa el mundo espiritual. ¿Por qué el mundo espiritual es más grande, más vasto, más extraordinario que el mundo material? Y bueno, porque Dios es espíritu, queridos. Tengamos en cuenta que nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, quien creó el universo, es espíritu. Como le dijo el Señor Jesucristo, esto está en San Juan 4:24, dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana: Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, por supuesto que el mundo espiritual es más vasto, más potente, más profundo que el mundo material. El mundo espiritual rige al mundo material. ¿Qué sí? Tiene influencia, lo determina el mundo espiritual al mundo material. No podemos soslayar el mundo espiritual porque, aunque no lo tengamos en cuenta, afecta nuestra vida y afecta nuestro destino. El mundo espiritual. Ahora, la Biblia dice, la Biblia explica, la Biblia desde el principio ya de la Biblia, desde el Génesis, que hay dos fuerzas antagónicas en el mundo espiritual. Muchos la definen como el bien y el mal, el bien y el mal, pero eso es espíritu griego, eso es mentalidad que heredamos de los griegos, que es una cuestión especulativa, el bien, ¿qué será el bien y el mal? Pero la Biblia habla de otra cosa. La Biblia desde el Génesis presenta a un Dios eterno, creador, santo, redentor, y presenta a Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y sus seguidores en oposición en el mundo espiritual. Es una cosa interesante. Porque algunos que creen en Dios no creen en la existencia de Satanás y sus diablos, aunque la Biblia lo dice. Es bastante extraña esta manera de pensar, pero bueno. Pero no son fuerzas equilibradas. Estas dos fuerzas del bien y del mal no son dos fuerzas equilibradas. Dios es todopoderoso, Satanás no lo es. No son fuerzas equilibradas. Una que ya prevaleció sobre la otra. Dios prevalece sobre las fuerzas del mal, sobre Satanás y sus seguidores. Ahora, Dios mismo le ha dado al ser humano la posibilidad de elegir en cuál de esas dos fuerzas va a estar, de qué lugar va a estar. Dios le dio al ser humano la posibilidad de elegir. Porque el camino de Dios se elige. El otro camino, el camino del mal, va por descarte. ¿Qué quiere decir va por descarte? O yo elijo el camino del bien, el camino del Dios, o si no, ya estoy metido en el mundo espiritual del mal. Yo voy a hablar de esto después, un poco más adelante, pero para que vayamos entendiendo. En nosotros está la capacidad de elegir cuál es el camino que tenemos que tomar. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera también. Dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos transitan por él. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, la vida de Dios. Lo que dijo el Señor Jesucristo es que la mayoría elige mal o no elige el buen camino. Hay una bifurcación
necesaria, hay una bifurcación ineludible. O yo elijo este camino del bien, si no de lo contrario, voy a andar por el otro, por el camino del mal. Si nosotros elegimos el camino de Dios, que Dios ha provisto a través de Jesucristo su Hijo, entonces comenzamos a conocer el mundo espiritual de nuestro Dios y Padre. Comenzamos a conocerlo. Comienza a develarse para nosotros esa materia oscura, por usar la analogía, esa materia oscura que no se ve, comienza a develarse. Dios mismo quiere darnos a conocer de sí. Él quiere darse a conocer. Y lo hace mediante un mecanismo, por decirlo de esta manera, que se llama revelación. Revelación con B corta. No existe revelación con B larga. Revelación. Quitar el velo, sacar. La revelación de Dios es una obra de Dios que hace ¿en quién? En el creyente. Y algunas veces la hacen los inconversos. ¿Cuándo? Cuando hay un interés, cuando hay una búsqueda de Dios, de la verdad, de la gracia, de la eternidad, entonces Dios se da a conocer. Hay un texto muy conocido, muy importante, que se encuentra en Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A los discípulos le preguntan: muchachos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina de mí? Y le contestaron: algunos dicen que sos Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto. Otros que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Decía, había muchas opiniones con respecto a quién era Jesús. Algunos que era un profeta, evidentemente. Juan el Bautista resucitó, o Elías o Jeremías, o algunos de los profetas. Dispersión de opiniones. Dispersión de opiniones. Cuidado con las opiniones. Las opiniones, en definitiva, en este asunto no interesan, no sirven. Elucubraciones, opiniones. Entonces le pregunta al Señor: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Así que la gente opina eso. Entonces le va a preguntar a los discípulos. Interesante pregunta para cualquiera de nosotros. Trascendental pregunta para cualquiera de nosotros. ¿Y ustedes, según ustedes, quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acá hay una cosa, esta revelación y esta declaración de Pedro es tremenda, desde todo punto de vista tremenda, porque los judíos estaban esperando desde hace mucho tiempo al Mesías, no sabían cómo venía, muchos, este no es el Mesías, decían muchos, no sé quién es, este es un profeta, o es Juan el Bautista, pero de ninguna manera el Mesías. Pero Pedro le dice: tú eres el Mesías, que es Cristo. La palabra en griego es Cristo, para la palabra hebrea Mesías. Tú eres el Mesías. Y Adán dice otra cosa: y tú eres el Hijo de Dios. A la flauta. ¡Qué revelación! ¡Qué revelación! ¿Y de dónde sacó esta idea Pedro? ¿De dónde sacó esta cuestión? El Señor Jesús se lo explica.
Nadie te lo enseñó. No hubo ningún rabí, ningún profeta, ningún escriba, ningún fariseo, nadie te lo explicó. Nadie te lo hizo saber. Mi Padre que está en los cielos te lo hizo saber. Esa verdad eterna, esa verdad que nadie quería ver, nadie quería entender, se la revela Dios a Pedro. La revelación, mis queridos, es fundamental en la vida espiritual. Lo que Dios nos hace ver a través del Espíritu, lo que Dios nos hace entender. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios revelada. Acá tenemos esta Biblia, a la cual mucha gente le presta poquísima atención, la palabra de Dios revelada. Hay quienes leen la Biblia buscando errores y contradicciones. Hay quienes leen la Biblia de manera supersticiosa buscando ventajas. Buscando alguna ventaja. Pero hay quienes leen la Biblia buscando conocer más de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Y a estos el Espíritu Santo les revela, les hace ver y entender. La palabra de Dios revelada, la Biblia, pero se nos revela a nosotros por la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo hace que comprendamos, aceptemos y valoremos la palabra de Dios cabalmente. Sí, no sé cómo es. ¿Y saben a quién les revela Dios? A aquellos que lo buscan de corazón. A aquellos que lo buscan de corazón. Entonces, bien, dice el Señor Jesucristo, dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Escudriña, a ver, yo estoy buscando, estoy bien, a ver qué me dice Dios a mí. A ver cuál es el mensaje para mí. Y ese mensaje para mí me lo revela el Espíritu Santo cuando me hace dar cuenta de lo que Dios quiere decir, de su propósito, de su... Como decía Job, de oídas te había oído, dice a Dios, pero ahora mis ojos te ven. Esa visión espiritual es una visión especial que la produce el Espíritu Santo. Esa es una característica fundamental del mundo espiritual. Si nosotros somos espirituales, tenemos que tener revelación de Dios. A veces estoy esperando que el pastor me explique. Sí, vos lo explicás, se estudia la Biblia y se enseña. Pero cuando el Espíritu te hace entender, ahí lo entendiste. Ahí te diste cuenta. Y llegaba a pensar, ¿cómo es que no me había dado cuenta de esto? ¿Cómo es que yo no sabía? ¿Cómo es que yo... Porque además de revelación, que la revelación es luz sobre nuestra mente, con la revelación viene la convicción. A la luz de la revelación viene el convencimiento. Ahora me convenzo, ahora me di cuenta, estoy convencido, estoy persuadido, como dice el apóstol, estoy persuadido de esto. No solamente me doy cuenta de algo por revelación, sino que se produce en mí una convicción, un convencimiento que esta convicción me lleva a tomar decisiones. Me lleva a tomar decisiones. El Señor Jesucristo le estaba diciendo en el Evangelio según San Juan a los discípulos que Él tenía que irse. Cosa que para los discípulos no era ninguna cosa agradable. Pero les dice, conviene que yo me vaya. Porque entonces va a venir a ustedes el Espíritu Santo. San Juan 16:7.
Pero yo les digo la verdad, siempre les digo la verdad. Yo les digo la verdad. Conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Pero si yo me voy, yo lo enviaré. Es el Cristo glorificado el que envía al Espíritu Santo. No el Jesús que anduvo por la tierra como hombre, cumplió el propósito. Él ya glorificado, lado del Padre, envía al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dice el Señor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La obra del Espíritu Santo produce convicción, convencimiento. ¿Primero de qué? De pecado. Hay muchos creyentes, digamos, que andan por el mundo con campantes. No tienen convicción de pecado. Y si no tenemos convicción de pecado, tenemos que empezar a preguntarnos si de verdaderamente hemos creído. ¿Qué es la convicción de pecado? Es una obra que hace el Espíritu Santo que me produce dolor. Produce dolor. Produce angustia, produce sufrimiento. ¿Por causa de qué? ¿De la prueba? No, por causa de nuestro propio pecado. O aún del pecado de nuestros antepasados. Es lo que se llama la iniquidad. Y el Espíritu Santo es el convence de pecado, convence de justicia, porque Dios establece de justicia, y convence de juicio. Sí, va a haber un juicio. Nosotros decimos va a haber porque desde nuestra perspectiva las cosas van a suceder, desde la perspectiva eterna ya está hecho. Voy a hablar un poquito más de ese asunto, para que vayamos entendiendo el mundo espiritual. El mundo espiritual es tremendo, es grande, es poderoso, rige todo lo demás. ¿Tiene que ver con que nosotros venimos a una reunión y adoramos? Sí, claro, tiene que ver con que nos juntamos y nos congregamos, pero es mucho más fuerte, es mucho más potente. Y estaba hablando con el pastor Darío, el mundo espiritual nunca es exclusivo. Todo lo espiritual que hay en mí, no se agota en mí. No, tiene que ver con mis antepasados y fundamentalmente tiene que ver con mis descendientes. Qué cosa interesante. Convicción. La convicción de pecado significa que el Espíritu, si nosotros somos hijos de Dios, creemos que el Espíritu produce en nosotros contrición. ¿Qué es la contrición? Palabra que no usamos, sino que está en la Biblia. Una palabra interesante, tristeza. Me entristece mi pecado. No me entristece las condiciones, mi pecado me entristece. ¿Por qué me entristece? Porque no estoy respondiendo a Dios, mi Creador, mi Redentor, como Él quisiera que yo le respondiera. Y nos revela la justicia y el juicio. De eso hay mucho para hablar. Pero mis queridos, si nosotros a la justicia de Dios la ponemos a un costado, ya voy a hablar de esto un poquito después. Estamos perdidos, no sabemos dónde estamos. Y si tampoco tenemos en cuenta el juicio de Dios, estamos perdidos. Estamos ahí con la mitad de las cosas, viendo, no sé, con un parche en un ojo. Viendo las cosas solamente desde un solo punto de vista. El mundo espiritual. El mundo espiritual es más fuerte, más poderoso, más potente que el mundo material. Y nosotros tenemos que verlo, tenemos que entenderlo. Sigo con esto. Un elemento indispensable en la vida espiritual es la fe.
La fe se contrapuso a la razón cuando los que razonaban al estilo griego decían, bueno, pero la fe no puede explicar cosas, no puede decir. Claro. La fe no está reñida con la razón, porque la fe supera a la razón. La razón, digamos de alguna manera, complementa la fe. La fe es más poderosa, es más potente. La fe es un don de Dios. Sin fe, dice la carta a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Y dice la carta a los Hebreos 11:6. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea en primer lugar que Él existe. Ese Dios eterno, grande, poderoso, existe, está. Desde el principio hasta la eternidad. Pero además, tiene que creer que Él premia a aquellos que le buscan. Es decir, que las cosas que Dios promete, lo que Dios promete, eso se cumple. Y esa es la fe. Y yo creo eso. ¿Sabe lo que es una promesa del Dios eterno? Eterno, porque nosotros si no pensamos en un Dios eterno, ¿sabe qué es la promesa de un Dios eterno cuando Dios promete algo? Es algo que Dios ya ha establecido, ya lo estableció, ya está. Y nosotros debemos alcanzar por la fe, por la esperanza, la tenemos que alcanzar. Yo he dicho lo siguiente, es como, ya lo he dicho esto. Es como cuando organizamos una búsqueda de tesoro para los chicos, ¿viste? Les organizamos una búsqueda del tesoro y ponemos una cosita acá, una cosita allá, otra cosita allá, otra cosita allá. Que nosotros ya sabemos dónde está, ya está puesto eso. Pero los chicos tienen que descubrir. La promesa de Dios es algo que Dios ya estableció, pero que nosotros tenemos que descubrir y alcanzar. Y algunas de esas promesas, muchas de esas, tienen condiciones. Si no se cumple la condición, la promesa no se alcanza. Pero para acercarnos a Dios en fe tenemos que saber, sí que existe, por supuesto, pero Él trabaja así. Yo creo en lo que Él dice, yo creo en lo que Él hace, creo en lo que Él ha dicho que va a pasar. Esa es la fe. Y empieza Hebreos capítulo 11 con este versículo que todos conocemos. Y si no, hay que conocerlo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero por fe llegaremos a ver. Es más potente que la razón es algo extraordinario que Dios le ha dado al ser humano. Pero la fe es más poderosa todavía. Es más potente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a decir también, y con esto no agoto para nada el tema del mundo espiritual, para nada con lo que voy a predicar esta mañana, que la fe, que el mundo espiritual constituye un sistema legal. Hay leyes establecidas por Dios. Hay mandamientos, hay decretos, hay estatutos. De la misma manera que Dios puso leyes en la naturaleza, una enorme cantidad de leyes en la naturaleza que se van descubriendo. ¿Qué hacen los físicos de todas las épocas? Van descubriendo las leyes que ya están en la naturaleza, no las están inventando, las están descubriendo. Para el ser humano, desde el jardín del Edén, en Génesis 2, Dios ya estableció leyes. Génesis 2, 16 y 17. Fíjese. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mandamiento, una ley.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto ese día morirás. Y ahí va y comió, por obra de Satanás, el enemigo, ahí comió Eva, y pasó eso, y comió después Adán, y pasó eso, murieron. ¿Qué quiere decir que murieron? Dios los apartó de su presencia, que es una buena manera de definir la muerte. Apartado de la presencia de Dios. Dios le dio a su pueblo, cuando forma el pueblo de Israel, sus leyes, mandamientos y estatutos conforme al sistema legal por el cual se rige el mundo espiritual. De esto ha hablado mucho Adel, que entiende de leyes. Hay un sistema legal. Hay cosas que están permitidas, hay cosas que están prohibidas, hay promesas, hay cosas, hay estatutos, decretos. El libro de Deuteronomio, en muchas partes de la Biblia, el Antiguo Testamento está, pero yo voy a leer un texto en Deuteronomio capítulo 6. Muy conocido, Deuteronomio capítulo 6, donde Dios ya, saben que Deuteronomio no es, Deuteronomio es un nombre griego que se usó, que se puso, Deuteronomio significa la repetición, la segunda vez que Dios dice algo. Y dice Deuteronomio capítulo 6, estos son, dice a través de Moisés, ¿no? Dios le dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que los enseñara, para que los pongan por obra en la tierra la cual pasarán vosotros para tomarla. Están en el desierto, rumbo a la tierra prometida. Dice, estas son las leyes, estatutos, este es el sistema legal de Dios. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Desde entonces se da cuenta que no es una cuestión ultra personal, le está diciendo al pueblo, pero a tu hijo le que tenés que transmitir. Estos estatutos, decretos, estos mandamientos, porque el mundo espiritual configura un sistema legal del cual no podemos evadir. ¿Acaso podemos evadirnos nosotros de las leyes naturales que Dios ha creado? ¿Nos podemos evadir de la ley de la gravedad? No podemos, queridos. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y todas estas reglas, todo este reglamento, todo ese sistema legal, cumplilo. Si lo cumplís, te va a ir bien. Oye pues, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entendé quién es Dios, es uno, no hay otro. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales delante de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este sistema legal de Dios. El Señor Jesucristo completa y eleva este sistema legal de Dios. Porque Él vino no a abolir la ley. No se puede abolir las leyes de Dios. La vino a cumplir. Es otro capítulo ese para hablar. Pero el Señor Jesucristo completa y eleva estas leyes. Con los famosos oísteis que fue dicho,
que están en, por ejemplo, Mateo capítulo 5, Sermón del Monte. 5:21, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esa es la ley. Pero yo les digo, el Señor Jesucristo la perfecciona, la eleva. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al reino de fuego. No solamente no matar, sino herir de otras maneras, procurarle el mal. Entonces, eso Dios no lo admite. Eso Dios lo prohíbe. Oísteis que fue dicho, 5:27, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti, en fin, quítalo y arráncalo. El Señor Jesucristo eleva aún más la categoría de esas leyes. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es progresiva. Y hoy entendemos y nos damos cuenta de muchas cosas que Dios estableció desde la eternidad definitiva. Y nos damos cuenta en el mundo actual para lo que sirve. Pero ese es tema de otra prédica. Lo dicho por Dios a los hombres de hace miles de años, ahora tiene una nueva luz frente al mundo que vivimos. Una nueva luz. Transgredir la ley, las leyes de Dios no es una cuestión leve, trae consecuencias. Eso es fundamental dentro del mundo espiritual. Transgredir la ley de Dios trae consecuencias. Dios ha puesto en nosotros una señal de alarma. Si nosotros somos hijos de Dios y somos verdaderos creyentes en Cristo, ha puesto en todos nosotros una señal de alarma cada vez que hacemos algo que Dios ha prohibido. Ven, ahí está. Le podemos llamar conciencia, como sea, pero es una luz roja que Dios ha puesto. Es de necios taparla. Es de necios taparla. Como toda señal o como todo elemento de alarma. Así que se te prendió una lucecita roja en el tablero. Sí, pero no le di bolilla. No, anda, habla con el mecánico, o sea, cuestión que tengas problemas con la que no sé qué, con la bomba de aceite y después tengas que gastar. Por algo está puesta la lucecita roja. Bueno, Dios pone en nosotros lucecitas rojas para que les prestemos atención. Por último, y digo sin agotar lo que significa el mundo espiritual, para ver si lo vamos entendiendo. En el mundo espiritual hay imposibilidad de neutralidad. Dentro del mundo espiritual no podemos ser neutros. Esto lo dijo clarito el Señor Jesucristo, hablando de cosas muy profundas. Mateo 12:30. Porque viene hablando el Señor Jesús de si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Es decir, no se puede combatir a Satanás con el mismo Satanás. No se puede. Entonces dice después, el que conmigo no es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Con esto se anula la posibilidad de neutralidad. El diablo nos tienta y nos engaña con la neutralidad. Bueno, pero yo estoy bien así. No hay neutralidad. O bien somos un vehículo para la gloria de Dios, o bien somos un obstáculo. No hay neutralidad, no hay posibilidad. De la misma manera que hay dos caminos para elegir, no hay un tercer camino, no hay una tercera alternativa, son dos.
Eso es lo que se llama la bipolaridad, en fin, tiene varias, de la revelación de la Biblia. O estás acá o estás allá, sí, pero yo... O bien somos un vehículo para la obra de Cristo y si no somos un obstáculo. Pero la mera pasividad en la fe es ya un obstáculo. ¿Qué es la pasividad en la fe? Bueno, sí, yo estoy acá. ¿Estás haciendo algo? No, porque bueno... No pretendas que sos neutral porque la neutralidad en el mundo espiritual no existe. Es un mundo dual. ¿Es esto o esto? En la naturaleza se encuentra esa dualidad. Tenés un imán y el imán tiene polo norte o polo sur. O es polo norte o es polo sur. En la Biblia está expuesto de esta manera, de otra manera, el mismo error de la neutralidad. Cuando el ángel le dice a la iglesia del Señor, le dice, ojalá fueras frío o caliente. Pero te has metido, eres tibio, te metiste, vos mismo te metiste por engaño de Satanás en una situación que vos considerás neutra, pero eso no existe. Es más, si vos pretendés que estás ahí, que ni sí ni no, sos una abominación para Dios. Dice la palabra, y las enseñarás a tus hijos y le hablarás de la palabra yendo por el camino. Entonces algunos dicen lo siguiente, dicen, no, yo dejo que mi hijo tome sus decisiones. Ah, sí, eso no dice la Biblia. La Biblia dice vos tenés que instruirlo al niño, no dice la Biblia eso. Sí, yo en eso no me quiero meter. Estás metido, hasta el cuello estás metido. Porque dentro del mundo espiritual no existe la neutralidad. Es bastante fácil hablar del mundo espiritual con los que creen. Entonces, si una cosa, ya está, ya la capté, ya me di cuenta, sí. Y es muy complicado hablar del mundo espiritual con los que dicen que creen. Con los que dicen que creen. ¿Y qué argumento tenés que hacer? Y no sé, si no cree, ¿qué? ¿Qué quiere creer? Y decir, sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Entonces voy entendiendo estas cosas y voy dándome cuenta del porqué de las situaciones. ¿Por qué me está pasando esto? Y porque le puede dar cualquier explicación, pero el mundo espiritual rige el mundo material, sobre todo en nosotros los seres humanos, porque hemos nacido, hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ha dado un espíritu para que nosotros podamos estar a través de Cristo en contacto con Él, que Dios es espíritu. El mundo espiritual, mis queridos, para vivirlo, no para arrimarse y ver desde afuera, a ver cómo es la historia, a ver qué. No, yo me meto ahí. Y como suceden por ahí en algunas campañas, viene un evangelista y todo el mundo, algunos vienen a ver y a ver qué pasa. El espectador en la tribuna no sirve. No sirve. Mirá lo que me está pasando. Ni sé lo que me está pasando ni por qué me está... Claro, porque el mundo espiritual está obrando en vos. Pero vos no tenés idea de eso.
Y estaba hablando ayer con una hermana que hace poco que viene a la iglesia. Y había pedido hablar porque tenía ciertas inquietudes. Bueno, ayer a la mañana estuve hablando con ella. Y es notable, me sorprendió y gratamente me sorprendió cómo está adelantando, cómo está viendo, se está dando cuenta de algunas cosas. ¿Y por qué? Y dice, yo no quiero dejar esto. Y está en una noche, digo, bendito. Es para decirle, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, bienaventurada eres, hermana, porque no te lo dije yo, que soy el pastor, te lo reveló el Padre. En todo caso, yo te estoy de acuerdo, te lo confirmo, pero no fui yo el que le dijo eso. Ella, viendo y leyendo, el Espíritu le revela, le dice, y se da cuenta y dice, a esto no lo suelto, a esto no lo largo. Te bendigo, hermana, porque eso no va a ser bueno solamente para vos. Va a ser bueno para una descendencia, tiene una hermosa descendencia. Va a ser bendición para ellos. Qué extraordinario, ¿no? Les empecé hablando de Miguel Alcubierre, el tipo que está asombrado porque los físicos descubrieron algo que ni se lo imaginaban. Ni se lo imaginaban, pero resulta que es la parte más importante del universo. Te invito, querido, en el nombre del Señor, a indagar, a meterte en el mundo espiritual que Dios te quiere revelar a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu. Deja que el Espíritu obre en tu vida. Decirle, permitile al Señor, Señor, yo obra en mi vida, a ver si tenés cosas para decirme, yo las recibo. A ver si el Espíritu te da convicción de pecado. Porque si no tenemos convicción de pecado, lo demás no sirve. Anulamos las bendiciones de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así escribió el rey David en el Salmo 51. Examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, dice el salmista. Ellos tenían esa preocupación. A ver, Señor, a ver, no sea cuestión que el enemigo me ciegue y yo mismo no pueda darme cuenta de mis pecados, de mis errores, y permanezca entrampado por Satanás, que es muy hábil para tender trampas. Y sea, como hablábamos con el pastor Darío a la mañana, como una araña que teje su telaraña, pero la araña es sabia, lo hace para atrapar a otros, pero la telaraña que nosotros nos metemos nos atrapa a nosotros mismos. La tenemos metida aquí en la mente. Por eso necesitamos la obra del Espíritu, si somos espirituales, para ser libres. Para ser libres, para darnos cuenta. Ese Dios santo, bendito, eterno, poderoso, ese es nuestro Padre, si nosotros somos sus hijos. Señor, yo quiero ver, yo quiero saber, yo quiero entender. Es una buena oración. Si puedes decir, Señor, Señor, dame discernimiento. Yo quiero ver, yo quiero saber, yo quiero entender. Cuál sea tu propósito grande, santo, eterno. Quiero conocer tu mundo espiritual. Y conociendo el mundo de Dios, que yo elijo, ese mundo espiritual que yo elijo, voy a poder detectar el otro mundo espiritual. Pero sin meterme.
pero lo detecto y me aparto. ¿Verdad que nosotros hemos sido llamados a ser espirituales? A darle a la obra del Espíritu la tremenda trascendencia que tiene. Y Dios nos ha permitido entrar en eso. Tal vez me vas a ver después y te invito a vos también, querido, que me vas a ver después, seguramente. Fíjate, acércate a Dios, a la palabra, a la gracia de Cristo. Entrá, metete en ese mundo espiritual. Deja de mirar tanto a tu alrededor y metete en la gracia del Señor, en su palabra, en su plenitud. Y eso será una cosa tremenda para tu vida. Amén. Que así sea. Amén. Para Él